Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Fácil con Excel. Yo soy Víctor y hoy empezaremos este curso de Excel totalmente gratuito. Comenzaremos con un nivel muy básico, principiante, para que aquellos que estéis abriendo el Excel por primera vez adquiráis unas bases sobre las que podamos trabajar e ir aumentando conocimiento. A medida que vaya avanzando el curso llegaremos a un nivel intermedio con tablas dinámicas, gráficos, etc. Y los últimos capítulos serán ya de un nivel muy avanzado con Visual Basic y macros. Pero vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es Excel? Primero hay que tener claro que hablamos de un programa que forma parte de Office. Excel es una hoja de cálculo que nos permite trabajar con datos numéricos y de texto, organizando y calculando datos de manera que nos permita realizar múltiples funciones contables y financieras con todas las herramientas que ya están desarrolladas en el propio programa. Pero, Víctor, ¿y qué podemos hacer con Excel? Bien, pues vamos a ver unos ejemplos de lo que podemos hacer con Excel una vez tengamos un nivel un poco más avanzado. Podemos planificar proyectos, podemos crear listas de inventarios, generar las facturas de nuestra empresa, calendarios, presupuestos, contabilidad, crear gráficos, etc. ¿Y recordáis que hemos dicho que forma parte de Office? Esto significa que gracias al Visual Basic y a las macros seremos capaces de automatizar procesos que interaccionen con otras aplicaciones como podrían ser el Outlook, el Word, etc. Al finalizar este curso seréis capaces de crear macros que envíen correos automáticamente con datos diferentes y a diferentes emails, o macros que puedan generar documentos, los rellenen, los guarden e incluso posteriormente los envíen de forma que podréis crear cientos de documentos automáticamente, e incluso macros que realicen en segundos análisis e informes que tardaríais horas en hacerlo a mano. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál es la pantalla inicial y qué encontramos al abrir el programa Excel? Esta es la pantalla inicial que vemos una vez abrimos la aplicación de Excel. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver cómo en la parte inferior se encuentran todas las plantillas que ya están prediseñadas por Excel. De momento las vamos a dejar para capítulos posteriores de este curso y de momento nos centraremos en libro blanco, que veis que está aquí arriba a la izquierda, lo estoy marcando, que será lo que utilicemos en más del 90% de las veces. ¿Qué más podemos ver en esta pantalla inicial? A la izquierda tenemos las opciones de guardar y guardar como y de imprimir. Son tres de las funciones que utilizaremos más, ya que siempre tendremos que guardar el documento y en algunas ocasiones también lo tenemos que imprimir, tanto si lo queremos imprimir en papel como si lo queremos imprimir en formato PDF. Veamos un ejemplo de cómo guardaríamos un documento nuevo. Nos iríamos al apartado de guardar como, lo estoy marcando, y simplemente tendremos que introducir el nombre que queremos que tenga nuestro archivo, arriba, y abajo determinaremos si queremos el formato sea un libro de Excel estándar o un libro de Excel habilitado para macros, como es el caso que yo estoy utilizando actualmente. Le daríamos a guardar y ya lo tendríamos. Si quisierais guardar el documento en una carpeta diferente de la que te viene por defecto, seleccionaríamos la opción de examinar y desde aquí ya podríamos determinar la ruta exacta donde queremos guardar el documento. Simplemente pulsaríamos el botón guardar. Ya veis que son opciones muy parecidas a las que tienen el resto de programas del paquete Office, como sería el Word. Veamos ahora la interfaz de un documento Excel estándar. Lo primero que vemos es como en la parte superior tenemos una cinta de opciones con diferentes pestañas que al ir seleccionando nos va cambiando los datos y las opciones que se nos muestran abajo. Si seguimos bajando encontramos la barra de fórmulas y el apartado en la que tenemos las celdas con lo que trabajaremos. Esto que veis a la derecha es un botón que yo he creado con una macro y por defecto no os aparecerá, sino que estará todo en blanco. Volvamos a la cinta de opciones de las pestañas superiores. Vemos que tenemos la de inicio con los comandos esenciales en las que cambiar el formato de las celdas y los rangos, pero también tenemos accesos directos a diferentes funciones. Cuando cambiamos de pestaña, por ejemplo nos vamos a insertar, la cinta de opciones que visualizamos se actualiza y nos muestra otras opciones. Podemos insertar tablas, tablas dinámicas, formas, imágenes, gráficos, etc.
en la pestaña Disposición de página, podemos cambiar la forma en la que se visualiza la página de Excel en la que nos encontramos. Como veis, el nombre de cada pestaña es muy explicativo, de forma que, de manera intuitiva, ya podéis saber qué encontraréis en cada apartado. El siguiente apartado sería Fórmulas, en la cual podremos trabajar las fórmulas, y en la pestaña de datos, pues tendremos todas las opciones con las que se pueden trabajar con los datos de nuestro Excel, ya sea ordenando, filtrando, etc. Muy importante. Veréis que dentro de cada subapartado de cada pestaña tenemos en la esquina inferior derecha la configuración avanzada con todas las opciones disponibles. Si vamos a la pestaña Inicio, subapartado de fuente, y clicamos en abrir la configuración de la subpestaña, nos muestra todas las opciones disponibles que tenemos. Sigamos con esta introducción a Excel. Filas y columnas. En la parte de abajo de la interfaz vemos cómo está repleta de celdas. Cada uno de estos rectángulos es una celda y en cada celda podemos escribir un texto, por ejemplo, un texto corto, o también podemos escribir un texto largo. Cada celda es totalmente diferente y aunque el texto sobrepase el rango de una celda, como sería el caso de la celda que tengo seleccionada actualmente, todo el texto está en la celda inicial. En este caso, vemos cómo, a pesar de sobrepasar el rango de la celda, si yo selecciono la celda contigua, esta está en blanco. ¿Cómo sabemos que está en blanco? Arriba, en la barra de fórmulas, tenemos el detalle de todo lo que está incluido dentro de cada celda, ya sea texto o un valor numérico. Si yo selecciono una celda diferente, el valor que me mostrará la barra de fórmulas será diferente. Veámoslo. Muy importante, si el texto introducido fuera muy largo o la fórmula introducida fuera muy larga, podemos abrir el desplegable que se encuentra a la derecha de la barra de fórmulas para poder visualizar el contenido completo e incluso hacer más grande o más pequeño este apartado. ¿Qué otros datos podemos poner en las celdas? Podemos poner importes, podemos poner fechas, podemos poner fórmulas. Por ejemplo, esta fórmula es la suma de las celdas que tenemos arriba, que no os preocupéis, ya veremos qué son las fórmulas y cómo se hacen, pero lo que me interesa ahora es que veáis qué datos podemos poner en las celdas. Muy importante, consejo. Si en algún momento queremos que el valor introducido en una celda se muestre tal cual lo hemos escrito y por lo tanto no lo trate como un número o una celda, tenemos que introducir el símbolo apóstrofe delante de todo lo que vayamos a escribir. Y para que lo veáis claramente, esta celda que tengo seleccionada tiene una fórmula en la que me está sumando el valor de dos celdas, pero en la celda contigua, simplemente añadiendo el apóstrofe, me convierte todo lo que hay detrás en un texto. Pero incluso podemos añadir imágenes a nuestra hoja de Excel. ¿Pero cómo abrimos una celda de Excel? Podemos abrirla seleccionando la celda y haciendo doble clic. Podemos abrirla pulsando F2 y podemos abrirla con algún símbolo de sumatorio, resta o multiplicador, como sería el más, el menos o el multiplicar. Y ya veréis cómo estas tres opciones, sin daros cuenta, os hará ser mucho más eficientes. ¿Y qué es una fila y qué es una columna? Las filas vienen numeradas a mano izquierda con un valor numérico y las columnas las tenemos arriba con letras. Para seleccionar una fila o una columna, situamos el cursor encima del valor que le da nombre. Por ejemplo, en este caso nos ponemos en la I, marco la columna I, clico con botón izquierdo y automáticamente me selecciona toda la columna. Si queremos seleccionar la fila 23, nos vamos a mano izquierda, a la fila 23, clicamos en el 23, veis como automáticamente el cursor cambia a una flecha y ya nos selecciona toda la fila. Vamos ahora a añadir una fila o una columna. Si yo quisiera añadir una columna entre las columnas B y C, seleccionaría la columna C, haría botón derecho, insertar. De esta forma inserto una columna entre las dos que tenía seleccionadas. Automáticamente el Excel me actualiza el resto de columnas y lo mismo en el caso de las filas. Si yo quisiera añadir una fila entre las filas 6 y 7,
seleccionaría la fila 7, botón derecho, insertar. Y ahora lo que queremos deshacer. Tanto lo puedo hacer utilizando el comando Control Z o deshacer que tenemos en la interfaz de arriba, pulsando el botón que estoy mostrando, como también podemos eliminar toda una columna. La seleccionamos, pulsamos botón derecho y nos vamos a eliminar. Tener en cuenta que si yo elimino una columna o una fila que tiene datos, me va a eliminar también todos los datos que estén en ellas. Deshacemos este eliminar que hemos hecho y vamos a ver opciones de visualización de estas celdas. Vamos a la parte de la interfaz de cinta de opciones, pestaña disposición de página, y aquí podemos cambiar tanto los formatos de impresión y fondos, como también quitar las líneas de división y de encabezados. Veamos qué pasaría si yo deselecciono la opción ver líneas de cuadrícula y automáticamente nos quita todas las líneas divisorias de nuestra hoja de Excel. La volvemos a activar. Y abajo a la derecha podemos cambiar también la visualización de la página, ampliando o disminuyendo los datos mostrados. Yo lo tengo en más 150 para que se pueda ver perfectamente, pero normalmente trabajaréis con el 100%. Si os está gustando este vídeo, recordad darle a like y suscribiros al canal Fácil con Excel. Así me apoyaréis y estaréis informados de todos los vídeos que vaya publicando. Veamos ahora qué son las hojas. Cuando abrimos un Excel nuevo, el Excel se autodomina libro y cada pestaña que hay dentro de este libro es una hoja diferente. Veamos, esto es una hoja que tiene todas las celdas en blanco. Pero ¿cómo creamos una hoja nueva? Nos vamos abajo en el símbolo más que habrá detrás de la última hoja que tengáis, pulsamos con el botón izquierdo y nos genera una hoja nueva totalmente estándar y sin formato. Cada hoja, como veis, es independiente. Yo puedo tener datos en una hoja, por ejemplo, en la hoja filas y columnas tenía estos datos ya introducidos, pero si cambio a la hoja 1 que acabamos de crear, vemos que está en blanco, sin ningún dato y sin ningún formato. Las hojas, por lo tanto, son independientes. Podemos crear tantas como queramos y también se pueden eliminar, teniendo en cuenta que aquellas hojas que eliminemos perderán todos los datos que tengan introducidos. Si escribimos fácil con Excel y borramos toda la hoja, se eliminarán también todos los datos introducidos. Pero ¿qué más opciones tenemos en una hoja? Podemos clicar botón derecho encima del nombre de la hoja y podemos cambiar el nombre pulsando en cambiar nombre. Vamos a ponerle prueba. También podemos cambiarle el color pulsando botón derecho y yendo a la opción color pestaña, le ponemos por ejemplo el color azul, pero también podemos mover o copiar toda una hoja. Para hacerlo volveremos al menú del botón derecho y seleccionaremos mover o copiar. En la ventana que se nos abrirá nos preguntará primero en qué libro lo queremos guardar. Por defecto te sale siempre el libro que tienes abierto, pero puedes ponerlo que se mueva o se copie en un nuevo libro o en otro libro que ya tuvieras abierto. Y una vez seleccionado el destino, puedes determinar si quieres que se añada al final de todas las hojas que tengas o entre medio de alguna que ya tuvieras creada. Y lo más importante, si no queremos que se mueva la hoja original, sino que queremos que se cree una copia con la que trabajar, pulsaremos el botón crear una copia. Entonces en el destino seleccionamos el mismo Excel que tenemos abierto, seleccionamos mover al final, crear una copia y pulsamos aceptar. Automáticamente nos crea una copia. Como era una hoja en blanco, nos ha generado otra hoja en blanco, pero si seleccionamos una hoja que tuviera datos y pulsamos el botón derecho mover o copiar, mover al final y crear una copia, nos crea automáticamente una copia de la misma hoja que teníamos con los mismos datos y los mismos formatos. Esto es una función muy útil que utilizaréis a diario para poder trabajar con datos sin miedo a que por error eliminéis algún dato de la hoja original. Como habéis visto, en las opciones de la hoja tenemos otras opciones como proteger hoja y ocultar que veremos en otros capítulos de este curso. Genial, pues aquí terminamos el primer capítulo de este curso. En el capítulo de hoy trabajaremos las celdas y los rangos, que son conceptos básicos, pero que es muy importante tener claros para poder llegar a un nivel mucho más avanzado. Al finalizar el capítulo de hoy, seréis capaces de convertir este rango de datos de la izquierda a un formato mucho más visual como el que vemos a la derecha.
En primer lugar, aprenderemos cómo se nombran las celdas y qué tipo de celdas hay. También veremos los rangos y algunas de las funciones más útiles que se pueden aplicar tanto a celdas como rangos, que son el pegado especial y el copiar formato. Celdas. Bien, lo primero que tenemos que saber es cómo se nombra una celda. Ya vimos en el capítulo anterior qué era una columna y qué era una fila. ¿Cómo? ¿Que no lo sabéis? ¿Que no habéis visto el primer capítulo de este curso? Muy bien, pues os dejo en la descripción y aquí mismo el primer capítulo de este curso donde aprenderéis qué es una fila y qué es una columna y mucho más. En el momento en que se encuentran una columna y una fila, ese es el nombre de la celda. En este ejemplo tenemos la columna C y la fila 6 y se encuentran en la celda C6. ¿Y qué podemos hacer con una celda una vez la tenemos seleccionada? Podemos cambiar, por ejemplo, la fuente y la alineación. En la fuente podemos ver cómo se modifican los colores de la celda. ¿Veis cómo va cambiando los colores de la letra de la celda seleccionada a medida que voy pasando el cursor por encima de los diferentes colores? Pero también podemos cambiar los colores de la propia celda. Ya veis cómo se actualiza automáticamente. Incluso el formato de los bordes de la celda. Podemos poner que tengan bordes gruesos, doble borde inferior, o incluso cambiar el color de la línea de los bordes de la celda. También podemos modificar el tipo de letra, el tamaño de la letra, la negrita, la cursiva, etc. Esto sería exactamente igual que si estuviéramos trabajando en un Word. ¿Y qué formatos de celdas hay? Tenemos el formato número, fecha, porcentaje y muchísimos más. Si queremos ver todos los formatos que tenemos, seleccionamos una celda, pulsamos el botón derecho y nos vamos a formato de celdas. Lo seleccionamos y se nos abrirá una ventana en la cual nos aparecen todas las categorías. Por defecto, una celda será en categoría general, pero podemos cambiarla a número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, etc. En este caso veis que yo tenía el ejemplo de un número. Bien, pues si seleccionamos número, podemos cambiar los decimales que muestra. Podemos cambiarle que tenga, por ejemplo, 0 decimales. Veis cómo la muestra lo actualiza automáticamente. También podemos ponerle que nos muestre el separador de miles, el puntito de los miles. Ya veis cómo la muestra va cambiando también automáticamente. O también podemos ponerle que sea una moneda. Pues yo quiero que sea euros. O no, yo quiero que sean bitcoins. De momento lo dejaremos en euros. Vamos a ver ahora las fechas. Por defecto, cuando introducimos una fecha en una celda, automáticamente ya se nos cambia al formato fecha. Arriba, en la interfaz de inicio, en el apartado de número, tenemos un acceso directo a los formatos de las celdas. En la celda C8 que tengo seleccionada actualmente, si abrimos el desplegable, vemos que nos ha puesto directamente el formato fecha corta. Pero yo si quiero lo puedo cambiar a fecha larga y que nos muestre que hoy es domingo 28 de mayo de 2023. Volvemos a fecha corta y aquí veis como teníamos todos los formatos más comunes, pero también tenemos el acceso directo a estas opciones de abajo que nos servirían, por ejemplo, en el caso de números de la celda C7, donde podemos aumentar y disminuir decimales directamente con este acceso directo. Tamaño de las celdas. El tamaño de las celdas lo podemos hacer más grande o más pequeño a nuestra voluntad. Siempre que nos coloquemos entre dos filas o dos columnas, en este caso entre la columna C y la columna D, nos saldrá estas dos flechas con la intersección y cuando cliquemos y mantengamos pulsado podemos moverlas a izquierda o derecha para que sean más grandes o más pequeñas la celda según lo que queramos en cada momento. Tener en cuenta que si una celda es más pequeño que el dato que nos tiene que mostrar, nos pueden salir errores como los que veis aquí con almohadillas o un número exponencial, pero simplemente haciendo doble clic en la intersección entre las dos filas o las dos columnas, se nos pone automáticamente el tamaño perfecto para que se puedan visualizar todos los datos que hubieran en las celdas. También vamos a ver cómo se ocultan las filas y las columnas. Si seleccionamos una fila o una columna, podemos hacer botón derecho e irnos al apartado de ocultar. De esta forma ocultamos una columna. En este caso veis como la columna D ya no la tenemos y el Excel pasa directamente desde la C a la E. También podemos ocultar una fila, por ejemplo ocultaremos la fila 15, botón derecho ocultar, de forma que también saltamos de la 14 a la 16.
tenemos que tener muy claro que aunque nosotros ocultemos una fila o una columna, para el Excel esas filas y columnas siguen existiendo y todas las fórmulas y todos los datos que tengamos seguirán funcionando con normalidad, de forma que yo puedo tener datos ocultos con fórmulas que siguen funcionando y que yo en otras celdas que sí que tenga visibles pueda tener los datos resumen reflejados perfectamente. Vamos a deshacer los cambios que hemos hecho y también veremos cómo desocultar unas filas o columnas ocultadas anteriormente. Para volver a mostrar estas celdas ocultas, seleccionamos las filas o columnas contiguas, tanto la anterior como la posterior a las celdas que tenemos ocultas, y hacemos botón derecho, mostrar. De esta forma nos mostrará todas aquellas columnas o filas que estén ocultas entre las columnas seleccionadas. Aquí a la derecha os estoy dejando siempre todos los accesos directos y todos los atajos de aquello que vamos trabajando. Una función muy básica, pero muy útil, es el buscar y reemplazar. Imaginemos que queremos encontrar un contrato dentro de una lista de contratos. ¿Qué haríamos? Primero, seleccionamos la celda que contiene los datos a buscar y pulsaremos el botón Control C de copiar. Después pulsamos Control V y se nos abre la ventana de buscar y reemplazar. A mano derecha tenéis todos los atajos de aquello que estamos trabajando. En la ventana de buscar y reemplazar, pegamos los datos de la celda que queremos buscar y le damos a siguiente. Automáticamente, el Excel nos selecciona la celda que contiene el dato que estamos buscando. Ya veis cómo nos ha seleccionado la celda C32. Muy bien, pues cerremos este cuadro de diálogo y si lo que queremos es reemplazar, utilizaremos el comando Control L, se nos abrirá la ventana de reemplazar y ahora vamos a reemplazar la palabra amarillo por verde en todas las celdas que encuentre el Excel. Escribiremos amarillo y reemplazar con verde. Le damos a la opción de reemplazar todos y nos dice que ha hecho 3 reemplazos. Veis como automáticamente nos ha cambiado la palabra amarillo por verde en las 3 celdas donde se encontraba la palabra reemplazada. Si solo queremos que nos reemplace en un rango de datos, podemos seleccionar una fila o una columna para que solo busque o reemplace en las celdas seleccionadas. Muy bien, combinar y ajustar. Si tenemos una celda en la cual los datos exceden del tamaño de la celda, ya hemos visto que podemos hacer doble clic entre las dos columnas para que automáticamente nos ponga el tamaño de la celda de forma que todos los datos se puedan mostrar. Bien, ¿qué sucede con estas celdas? Si yo modifico el color de la celda como hemos visto anteriormente, solo le cambio el color a la celda en concreto. Ya veis como la parte de letra que excede de la celda queda sin formato. Y Víctor, ¿qué podemos hacer para que sea mucho más visual? Seleccionamos un rango de celdas, en este caso de las columnas D, E y F, de la misma fila 46, y arriba en la interfaz, en el apartado de inicio, alineación, nos vamos a la opción de combinar y centrar. Clicamos con el botón izquierdo y automáticamente nos convierte las 3 celdas en una sola. De forma que para el Excel es solo una celda y yo si cambio el formato, me está cambiando el formato de toda la celda automáticamente. ¿De qué otra forma podemos utilizar la función de combinar y centrar? Podemos también hacerlo seleccionando varias filas y columnas, pulsamos combinar y centrar, que nos quedaría la celda de esta forma, y pulsando el botón derecho y yendo a formato de celdas, y en esta ocasión nos vamos al subapartado de alineación, y aquí vemos cómo podemos cambiar la orientación de la letra. Pulsamos aceptar y ya veis cómo quedaría. Genial, pues con esto tendríamos ya claros los principales conceptos sobre las celdas. Vamos con los rangos. Bien, cuando nosotros seleccionamos una serie de celdas, estamos creando un rango. En este caso, nosotros hemos seleccionado las columnas D, E y F de la fila 7, creando el rango que va desde la D7 hasta la F7. ¿Y qué podemos hacer con un rango? Podemos hacer todo lo que hemos aprendido anteriormente de cambiarle el formato. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra. Es decir, aplicar todo aquello que hemos aprendido anteriormente. Pero también podemos aplicar funciones como la de autosuma. Vamos a seleccionar ahora el rango que va desde la D7 hasta la D11 y en la cinta de opciones, pestaña inicio,
subpestaña edición, clicamos en autosuma y automáticamente nos ha cumplimentado la celda D12, que es justo la siguiente del rango de celdas que teníamos seleccionada, y vemos cómo automáticamente nos ha creado la fórmula suma desde la D17 hasta la D11, que es una fórmula que nosotros la podíamos haber escrito, pero que el comando autosuma nos lo crea automáticamente. Y esto lo podemos aplicar tanto a columnas como a filas. Vamos a hacerlo ahora con la fila. De forma que en la celda G7 nos ha creado otra fórmula que nos ha sumado desde las celdas D7 hasta la F7. Pero también lo podemos hacer con un rango mucho más grande, de forma que clicando en autosuma siempre nos va a rellenar automáticamente todas estas celdas. Y esto lo podemos aplicar a todas las celdas que queramos. Podemos coger 1000 columnas o 1000 filas y con un solo botón nos va a crear esta fórmula automáticamente. Siguiente función que vamos a aprender. Autocompletar. Si seleccionamos una celda y nos colocamos justo en la esquina inferior derecha de la celda y pulsamos clic izquierdo y arrastramos hacia abajo, de forma automática nos va a copiar el valor de la celda original en todo el rango seleccionado. Esto es lo que nos hace por defecto. Pero si nos vamos a las opciones de autorrelleno, podemos seleccionar, por ejemplo, la serie de relleno, que lo que hace es completar la serie. Y lo podemos aplicar tanto a números como a fechas. Nos colocamos en la esquina inferior derecha, arrastramos y automáticamente nos ha completado la serie. Si volvemos a abrir el desplegable, podemos cambiar el tipo de relleno que queremos. Imaginemos que nos interesa que vaya rellenando por meses. Clicamos en rellenar meses y veis cómo nos muestra el día 14 de cada mes. ¿Y dónde más podemos aplicar el autocompletar? Si volvemos al ejemplo anterior, podemos seleccionar una celda que contenga una fórmula, nos colocamos en la esquina inferior derecha y arrastramos hacia donde queremos aplicar esa fórmula. Y automáticamente nos aplica esas fórmulas con las celdas actualizadas. Fijaros cómo en la celda G9 nos ha creado la fórmula con el rango actualizado. Perfecto. Ahora vamos a ver un ejemplo con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Si tenemos una lista con las facturas del año 2023, supongamos que son estas 5 facturas de estos 5 clientes con estas fechas e importes. Ya veis cuán diferente se ve los datos que tenemos a la izquierda comparados con los que tenemos a la derecha. Y simplemente lo que hemos hecho es un combinar de celdas, cambiando el color de la celda y de la letra. Aquí hemos aplicado un separador de miles, hemos cambiado el formato del importe a euros y también hemos cambiado la alineación de los datos para que visualmente quede bien. Y la verdad es que hay una diferencia abismal entre un formato y otro. No tiene nada que ver. Perfecto, pues pasemos al siguiente apartado. Por cierto, recordad darle a like si os está gustando este vídeo y suscribiros al canal Fácil con Excel para apoyarme y estar informados de todos los vídeos que vaya publicando. Vamos a ver ahora una de las funciones más útiles cuando estamos trabajando con Excel, el pegado especial y el copiar formato. Empecemos por el pegado especial. Vamos a coger de ejemplo la celda B5 en la que tenemos una fórmula que es 50 más 50, lo veis aquí arriba en la barra de fórmulas, y la tenemos en un formato de celda de color rojo con la letra de color blanca y en negrita. Primero de todo seleccionamos la celda y pulsamos el botón derecho. Vamos a copiar y seleccionamos la celda donde queremos poner los datos. Pulsamos de nuevo botón derecho y en formatos de pegado tenemos las opciones de pegado más usuales, pero si entramos en pegado especial encontraremos todo el detalle de los tipos de pegado que podemos hacer. Podemos pegarlo todo, pegar solo las fórmulas, solo los valores o solo los formatos. Por ejemplo, vamos a hacer un pegado especial de fórmulas. Seleccionamos fórmulas y pulsamos aceptar. Ya vemos como el valor de la celda es 100, que es 50 más 50, la misma fórmula que teníamos en la celda inicial, pero sin ningún formato. Al realizar el pegado tenemos un desplegable donde podemos cambiar también entre los diferentes formatos, pudiendo mantener, por ejemplo, el formato de origen
Vemos como ahora nos mantiene el formato de celda en rojo y letra en blanco y con las mismas fórmulas que teníamos, o bien podemos seleccionar que pegue solo los valores. Pegar solo los valores es muy útil. Cuando estemos en capítulos más avanzados de este curso, veremos cómo trabajaremos con muchísimas celdas, con muchísimos datos, muchísimas fórmulas, y hay momentos en los que nos interesa eliminar las fórmulas en algunas celdas para poder seguir trabajando con ellas sin que se actualice el valor automáticamente. Otra función muy útil del pegado especial es el transponer. Si seleccionamos un rango de celdas de una columna y la copiamos control C y nos situamos en la celda destino que queremos, pulsamos botón derecho y nos vamos al apartado que tiene este símbolo que es transponer, nos coloca todos los datos que tuviéramos seleccionados en una sola fila, ordenados de izquierda a derecha. Y otra función muy útil que os quiero enseñar es el copiar formato. Volviendo al ejemplo del ejercicio anterior, donde teníamos las facturas del año 2023 de diferentes clientes en la que veíamos esta diferencia de formatos tan grande, imaginemos que ahora queremos añadir una fila más a nuestras facturas. Seleccionemos los datos de una de las facturas anteriores y la pegamos en la celda destino, vemos cómo automáticamente nos pone un formato que no nos interesa, que es el que tenía por defecto. No tenemos el formato euro en los importes, no tenemos la fecha correctamente y no tenemos ni la alineación ni el separador de mires de las facturas. ¿Qué podemos hacer? Seleccionaremos un rango de datos que tiene el formato que queremos copiar y nos iremos a la interfaz, arriba a la izquierda, pestaña Inicio, subpestaña Portapapeles y clicaremos en Copiar formato. Y ahora seleccionamos las celdas destino que queremos que tengan ese formato. Y este es el resultado. Automáticamente te copia el formato para que quede perfecto. También podemos aplicar la función copiar formato en un rango de celdas mucho más grande. Seleccionemos, por ejemplo, todas las facturas, pulsamos en copiar formato y seleccionamos ahora las celdas que no tenían ningún formato. Automáticamente nos ha aplicado todos los formatos. Bien, finalmente os dejo aquí todos los atajos que hemos ido usando. Y veis también un ejemplo de teclado estándar, donde os he marcado las teclas que estamos usando. Tenemos el control, el F2, las flechitas, el menos, el más, etc. Y la idea es que os imprimáis esto y que os acostumbréis a usar estos atajos de forma que, sin daros cuenta, los tengáis interiorizados y seáis mucho más rápidos y eficientes trabajando con Excel. Las tablas. Desde crearlas hasta utilizar los formatos condicionales y filtros avanzados. Empecemos por cómo crear y dar formato a una tabla. Bien, a mano izquierda tenemos los datos de las facturas de nuestra empresa y lo que queremos es crear una tabla como la que tenemos a mano derecha para poder trabajar con estos datos. Bien, tenemos dos opciones. En primer lugar podemos seleccionar el rango de datos con los que queremos trabajar, irnos arriba en la cinta de opciones apartado de inicio y seleccionar la opción dar formato como tabla. Cuando cliquemos se nos abrirá un desplegable con los diferentes formatos que podemos seleccionar. Escogeremos el formato que queramos y lo primero que nos pedirá es que confirmemos las celdas que contienen los datos. También nos preguntará si la tabla tiene encabezados. Los encabezados son los datos situados en la fila superior del rango de datos en el cual tenemos el título de los datos que contienen cada una de las columnas. En nuestro caso, nuestro rango de datos sí que tiene encabezados, como vemos que tiene las facturas, las fechas, los clientes y los importes, por lo que le daremos directamente al botón de aceptar. Automáticamente nos convierte el rango de datos que teníamos en una tabla y nos aplica también directamente el formato que hemos seleccionado. Cuando seleccionemos cualquier celda de la tabla, automáticamente se nos generará una pestaña más arriba en la cinta de opciones que será diseño de tabla. En este diseño de tabla lo primero que haremos es ir a mano izquierda en nombre de la tabla y ver qué nombre le ha puesto por defecto a nuestra tabla. Este nombre será muy importante ya que la usaremos como referencia para fórmulas y macros que veremos más adelante. También nos creará un botón con una flecha hacia abajo en la esquina inferior derecha de cada celda que nos permitirá, una vez cliquemos, seleccionar entre los diferentes filtrados de texto. Volveremos a esta opción un poco más adelante. ¿Qué más nos permite este tipo de tablas? Nos permite que, cuando insertemos o eliminemos filas, todas las filas insertadas
mantendrán el mismo formato que teníamos. Y si queremos, también podemos cambiar el estilo de la tabla una vez ya tenemos la tabla creada. Para ello, volveremos a la cinta de opciones, apartado diseño de tabla y a mano derecha abriremos el desplegable en estilos de tabla. Simplemente pasando el cursor por encima de cada uno de los estilos de tabla ya se nos va actualizando para que cojamos el que nos guste más en cada caso. Muy bien, vamos a deshacer esta tabla y la vamos a volver a convertir en un rango. Para ello, seleccionamos cualquier celda de la tabla y volvemos al apartado de diseño de tabla, arriba en la cinta de opciones y clicamos en convertir en rango. Nos pedirá que confirmemos la operación y ya nos ha convertido esta tabla en un rango de datos normal. Como veis, nos mantiene el formato. Ahora vamos a crear la tabla pero con los accesos directos. Para ello simplemente apretamos las teclas del teclado Control T y directamente le damos a confirmar. Recordad que en nuestro caso la tabla sí que tiene encabezados y por lo tanto tenemos que dejar marcada la opción por defecto de la tabla tiene encabezados. Muy bien, ¿qué más opciones tenemos en el diseño de la tabla? Sigamos con el mismo ejemplo, seleccionamos una celda de la tabla, nos vamos a la opción de arriba a la interfaz diseño de la tabla y vemos que tenemos un subapartado de opciones de estilo de tabla. En él tenemos diferentes apartados como la fila de encabezado, las filas totales, filas con banda, etc. Por defecto nos vienen marcadas ya las opciones más usuales, pero nosotros la podemos modificar. Si no queremos que nuestra tabla tenga filas de encabezado, podemos deseleccionar la opción fila de encabezado, automáticamente nos desaparecen los títulos. Podemos también marcar la fila de totales para que nos genere un total en la última fila de la tabla, o por ejemplo seleccionar primera columna para que nos resalten los datos de la primera columna de nuestra tabla. En caso de que nuestra tabla tuviera datos vinculados externos, podríamos ir a mano izquierda en datos externos de tabla, seleccionar la opción de actualizar y actualizar todo. Muy bien, veamos ahora cómo insertar y eliminar registros en nuestra tabla. A mano derecha, como siempre, os he dejado los accesos directos de todo aquello que vamos trabajando. Si quisiéramos añadir una nueva factura entre las facturas de restaurante Casa Paco y las de pastelería Qué Rico, que son las filas 54 y 55 de este ejemplo, podríamos hacer botón derecho, insertar filas de la tabla arriba, de forma que nos genera un registro en blanco entre las dos facturas que hemos indicado, o bien, si retrocedemos, también podemos ir arriba en la opción de inicio, celdas, insertar y seleccionar la opción de insertar celdas. Veis que nos vuelve a generar este registro en blanco entre las dos facturas. Muy bien, y el acceso directo lo haríamos con el comando control más, después de seleccionar la fila con el comando mayús espacio. Lo hacemos, mayús espacio, control más y automáticamente nos genera sin tener que hacer ningún clic este registro en blanco entre las dos facturas. Mucho más rápido y mucho más eficiente. Si lo que queremos es eliminar una fila o una columna, podemos utilizar de nuevo el comando rápido de control menos y nos la elimina automáticamente, o bien utilizar botón derecho, eliminar y escoger la opción de columnas o filas según lo que nos convenga en cada caso, o bien ir de nuevo arriba en la opción de celdas, seleccionar eliminar y de nuevo escoger la opción que prefiramos. Aprovecharé también este ejemplo para enseñaros algo muy útil, que es a movernos por los rangos y las tablas utilizando el comando control y las flechas. Si nos situamos en la celda F50, pulsamos control y la flecha derecha, automáticamente nos movemos al final del rango seleccionado dentro de la fila seleccionada. Si pulsamos de nuevo control y la flecha hacia abajo, nos moveremos hasta el final del rango de la columna seleccionada en la dirección de la flecha que hemos pulsado. Con ello, nos podemos mover rápidamente por todos los límites de un rango. Muy bien, pues vamos a ver ahora qué podemos hacer y cómo podemos trabajar con los datos de una tabla. Y como sé que estáis aprendiendo mucho y que os está gustando este curso, recordad darle a like y suscribiros al canal Fácil con Excel. Vamos a empezar por ordenar y filtrar, que es una de las funciones más básicas de una tabla. Cuando ya la tenemos creada, hemos visto que nos ha generado un botón en cada uno de los encabezados abajo a mano derecha con una flechita. Cuando abrimos este desplegable, lo primero que vemos es que nos permite ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Esto nos permitirá ordenar de mayor a menor, tanto si el valor es numérico como si es alfanumérico. Por ejemplo, seleccionemos ordenar de la A a la Z
y vemos cómo nos lo ordena por valor alfabético, o podemos irnos a la columna de facturas, abrir el desplegable y seleccionar la opción ordenar de mayor a menor para que nos ordene en primer lugar las facturas con numeración más elevado. Vemos cómo nos ha puesto en la fila superior la factura número 1030, pero siempre mantiene sus datos correspondientes a mano derecha, de forma que en ningún momento se pierde la relación de datos. También podemos ordenar, por ejemplo, tanto por fechas como por importe de facturas. Vamos a ordenar ahora desde la fecha más antigua a la más reciente. ¿Qué más opciones tenemos? Si abrimos el desplegable, vemos que también podemos ordenar por color. Vamos a poner ejemplo de que pintamos algunas filas de color. Para poder usar esta opción, abrimos de nuevo el desplegable y seleccionamos la opción de ordenar por color, para que se ordenen en primer lugar las opciones que hemos coloreado. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos utilizar la opción de filtros. Una vez abrimos el desplegable, vemos como abajo nos saldrán todas las opciones diferentes que haya en esa columna para que seleccionemos las que queremos visualizar. Por defecto nos vendrán siempre seleccionadas todas, de forma que podemos deseleccionar la opción de seleccionar todo y seleccionar solo aquellos datos que queremos ver. Yo, por ejemplo, solo quiero ver las facturas de Academia Excel SL. Por lo tanto, las selecciono y pulso aceptar para que me salgan solo las facturas de Academia Excel SL. Si quiero, puedo seleccionar más de una opción. Una vez tengo datos filtrados, puedo quitar todos los filtros realizados volviendo a la pestaña de filtro y seleccionando borrar filtro, o bien yendo arriba a la interfaz de datos y seleccionando la opción de borrar en ordenar y filtrar. También podemos aplicar diferentes filtros a la vez en diferentes columnas. Volvemos a marcar que solo queremos ver las facturas de Academia Excel, pero en esta ocasión solo queremos ver las facturas de enero. Muy bien. Ahora tenemos nuestra tabla de forma que solo se ven las facturas de Academia Excel que corresponden al mes de enero. Veamos también las opciones en formatos condicionales. En primer lugar, seleccionaremos los datos que queremos que tengan este formato condicional. Nos iremos arriba a la interfaz en la opción de inicio y subapartado de formato condicional. Abrimos el desplegable y vamos a ver la opción de resaltar celdas que tengan un valor duplicado. Automáticamente lo que hará es aplicarnos un mismo formato a todas las celdas que tengan valores duplicados. Vemos cómo nos está pintando todas las celdas que tienen un dato duplicado, como sería Academia Excel SL. Pero ¿qué más formatos condicionales podemos ver? Volvemos a la opción de arriba, abrimos el desplegable y veamos qué otras opciones tenemos. Tenemos la opción de es mayor que, es menor que, está entre dos números, es igual a, texto que contiene X, texto que contiene un dato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podemos crear nuestras propias reglas. Yo, por ejemplo, os tengo preparada una regla de formato condicional muy útil, que es que si en la columna H, que es la que contiene los importes, hubiera algún valor negativo, vamos a poner por ejemplo menos 5.000 euros en la factura de Pescadería Ramón, automáticamente nos marca esta celda de color amarillo avisándonos de que tenemos una factura negativa. ¿Y cómo lo he hecho? Seleccionamos el rango que contiene los datos, nos vamos al apartado de formato condicional, abrimos el desplegable y nos vamos a administrar reglas. Eliminamos las reglas de duplicar valores que hemos visto antes y vamos a entrar en detalle de la que he creado yo. Esta es una regla que contiene una fórmula que veremos en capítulos siguientes y que nos dice que si el valor es inferior a 0, aplique el formato que estoy escogiendo en la parte de abajo. Con esto, lo que quiero que veáis es que aparte de todos los formatos que ya vienen prediseñados por la propia herramienta, una vez tengáis el conocimiento suficiente, podéis crear vuestras propias reglas con vuestros propios formatos, de forma que en un Excel inmenso se marquen y se pinten las celdas que vosotros queráis con un formato en concreto que os permita visualmente detectar en un momento todo aquello que queráis. Además, una vez están aplicados estos formatos condicionales, también podéis volver a la opción de filtrar y seleccionar el color del formato condicional que habéis creado para el filtrado. De esta forma, no solo los veréis visualmente de manera súper sencilla, sino que también los podréis seleccionar. Vamos a ver ahora cómo quitar duplicados. Sigamos trabajando con el mismo ejemplo de las facturas de nuestra empresa. Y lo que queremos ahora es asegurarnos de que no hay ninguna factura duplicada.
De nuevo, lo primero que haremos es seleccionar el rango de datos, nos iremos arriba a la interfaz, en la cinta de opciones, pestaña Datos, subapartado de Herramienta de datos y seleccionamos Quitar duplicados. Se nos abre una ventana donde nos preguntará en qué columna están los datos duplicados. En este caso, nosotros tenemos las facturas de nuestra empresa, pero ojo, tenemos el cliente Academia Excel 3 veces, pero solo está duplicada la factura 1025. Por lo tanto, solo me interesa que quite los duplicados de la columna factura. En esta ventana que se nos ha abierto, deseleccionamos aquellas columnas que no queremos que quite duplicados y dejaremos solo seleccionada la columna facturas. Pulsamos aceptar y nos dice que se ha encontrado un valor duplicado y que nos quedan 6 valores únicos. Muy bien, vamos a ver ahora funciones un poco más avanzadas. Ordenación y filtro de nivel avanzado. Tenemos una tabla ya creada, la seleccionamos. Nos vamos a la pestaña Diseño de tabla, subapartado de Insertar segmentación de datos. Se nos abre una nueva ventana y seleccionaremos aquellos encabezados por las cuales queremos filtrar. Por ejemplo, queremos filtrar por clientes. Seleccionamos cliente, pulsamos aceptar y se nos genera este cuadro de segmentación. Este cuadro lo podemos hacer más grande o más pequeño, lo podemos mover y también le podemos cambiar el formato. Arriba en la pestaña segmentación, subpestaña estilo de segmentación de datos, abrimos el desplegable y escogemos el formato que más nos guste. Genial. ¿Y qué utilidad tiene esto, Víctor? Esta segmentación de datos nos permite nuevos botones con los que realizar filtrados automáticos en la tabla que teníamos. Si seleccionamos Vendo Armarios SL, automáticamente en la tabla nos ha filtrado por las facturas de Vendo Armarios SL. Si seleccionamos Academia Excel SL, nos muestra las facturas de Academia Excel. Incluso si queremos, podemos filtrar por varios clientes. Esta opción no solo es muy visual, sino que además es muy útil. Veamos por qué. Si creamos una hoja nueva, en la cual nos llevaremos esta nueva tabla de segmentación de datos, hacemos botón derecho, cortar, nos vamos a hoja 1 y pegamos esta tabla, podemos realizar el filtrado desde una hoja diferente y que nos afecte a la hoja anterior. Seleccionando Pescadería Ramón y volviendo a la hoja que estábamos, nos realiza automáticamente el filtrado. Más adelante le veremos todavía más utilidad, ya que vincularemos gráficos a tablas con segmentación de datos, en las que, seleccionando diferentes segmentaciones de datos, modificarán los datos de los filtrados de las tablas que automáticamente actualizarán los datos que se mostrarán en los gráficos. Y crearemos informes interactivos para que vuestros jefes puedan ir seleccionando diferentes filtrados con esta opción de segmentación de datos y quedarán alucinados. Esta pestaña de segmentación de datos también tiene un botón de borrar filtro. En la esquina superior derecha podemos pulsar borrar filtro o utilizar el comando Alt+C de nuestro teclado como atajo. Muy bien, veamos también cómo ordenar por diferentes niveles. Como siempre, primero seleccionemos el rango de datos, nos vamos a la opción de datos en la cinta de opciones de arriba de la interfaz, subapartado de ordenar y filtrar y pulsamos en ordenar. Ahora podemos crear diferentes niveles de ordenación. Veamos un ejemplo. A mí me interesa que en nuestra tabla se muestren primero los datos con las facturas de importes superiores, por lo tanto seleccionamos en columna importe, ordenar según valor de celda ya me va bien, pero veamos qué otras opciones tenemos, y el orden hemos dicho que queríamos de mayor a menor. Muy bien, como segundo nivel me interesa que sean las fechas de más reciente a más antigua. Pulsamos en el botón agregar nivel y vemos cómo nos genera un nivel nuevo en el cual abriremos el desplegable en luego por y seleccionaremos fecha, valores de la celda, de más antiguo a más reciente lo modificaremos a que sea de más reciente a más antiguo. Esto lo que hará es ordenarnos la tabla que teníamos, en primer lugar por el importe de las facturas de mayor a menor y en segundo lugar por las fechas de más reciente a más antigua. Perfecto. Os dejo aquí de nuevo los diferentes atajos que hemos ido usando en estos primeros capítulos. Os recomiendo que os hagáis un pantallazo, os lo imprimís
Y a medida que vayáis trabajando con Excel, vayáis utilizando siempre que podáis estos accesos directos, que ya os digo que sin daros cuenta os hará que seáis mucho más eficientes. No os olvidéis de ir guardando siempre vuestro libro de trabajo con el comando Control G. Perfecto, ya hemos aprendido a trabajar con tablas. Si tenéis cualquier duda mientras veis el vídeo, escribidlo en comentarios y os responderé. Trabajaremos las fórmulas y las funciones más básicas para formar una buena base y en el próximo capítulo ya aprenderemos funciones avanzadas como el buscar v, la función sí y o y finalmente cómo combinar y anidar. Pero, ¿qué son las fórmulas y las funciones? Las fórmulas son instrucciones matemáticas y lógicas que se utilizan para realizar cálculos. En cambio, las funciones son fórmulas que ya están predefinidas por la misma aplicación y que sirven para realizar una operación específica. Lo primero que tenemos que saber es cómo movernos por la interfaz de fórmulas. Vamos a ir a la pestaña de fórmulas de la cinta de opciones que tenemos arriba y aquí el primer apartado que veremos es insertar función. También tenemos un acceso directo en la barra de fórmulas y cuando clicamos con el botón izquierdo, tanto en este apartado como en el apartado de la cinta de opciones, se nos abre esta ventana con el detalle de todas las funciones que ya vienen predefinidas en Excel. Siempre las tenemos separadas por categorías, vemos aquí en el desplegable todas las categorías posibles, y cuando seleccionamos cualquier función, tenemos abajo una descripción sobre cómo funciona esa función en concreto. Muy bien, en la cinta de opciones también tenemos accesos directos a las principales categorías de cada función. Abriendo los diferentes desplegables, podemos seleccionar directamente la función que necesitemos. Pero si ya sabemos la función que queremos utilizar, podemos simplemente seleccionar la celda donde queremos introducir esa función, escribir igual y el nombre de la función. Ya veis que automáticamente por defecto nos muestra todas aquellas funciones que se pueden seleccionar con la palabra que tengáis escrita en ese momento. Vamos a coger de ejemplo la función suma y como veis, debajo de la función nos hace una mini indicación sobre cómo se debe cumplimentar cada uno de los campos. Siempre separados por punto y coma, veis como entre número 1 y número 2 tenemos un punto y coma que nos separa esas dos numeraciones. Una vez ya tenemos escrita una fórmula o una función, podemos seleccionar arriba, en el apartado que hemos visto de acceso directo de insertar función, se nos abre una ventana de ayuda para que podamos cumplimentar correctamente esa función, explicándonos apartado a apartado cómo debemos hacerlo. También aprenderemos más adelante a poner fórmulas dentro de fórmulas. Aquí abajo tenéis un ejemplo de lo que sería una fórmula muy compleja para que veáis hasta dónde podemos llegar. Veamos ahora cómo hacer los diferentes tipos de fórmulas, empezando por ejemplos sencillos. Una fórmula puede contener solo números, solo celdas o una combinación entre ambos. Por ejemplo, yo puedo introducir una fórmula que sea 50 más 50. Recordemos que siempre pondremos el igual para empezar una fórmula o también podemos empezar con el símbolo más. En este caso el ejemplo era 50 más 50 y automáticamente la celda nos muestra el resultado. Si seleccionamos la celda, en la barra de fórmulas podemos visualizar el detalle de la fórmula que hemos escrito. 50 más 50 igual a 100. Ahora vamos a hacer una fórmula que sea una combinación entre dos celdas. Empezaremos con igual, la celda E33 más la celda L37. Recordemos que al utilizar una fórmula e indicar el nombre de una celda, el Excel cogerá siempre el resultado de la fórmula que tuviera la celda indicada. En este ejemplo sería la celda E33 más la celda L37, que son 100 más 10 es igual a 110. Ahora vamos a poner una fórmula que tenga una combinación entre números y celdas. Vamos a poner más 50 más la celda E33, que sería lo mismo que escribir 50 más 100 es igual a 150. Como habréis visto, mientras yo estaba haciendo estos ejemplos, a mano derecha, el ejemplo que tengo de funciones de aleatorio se ha ido actualizando automáticamente. Eso significa que es una función dinámica. Para que veáis el ejemplo, la función igual aleatorio, abrimos y cerramos paréntesis, nos dará un valor aleatorio entre 0 y 1. Pero si queremos coger de ejemplo una función que nos dé un número aleatorio entre los dos números que nosotros queramos,
podemos utilizar la función aleatorio entre, abrimos la celda con igual, escribimos aleatorio entre, rango inferior 1, rango superior 10, y esa celda nos devuelve un valor aleatorio entre 1 y 10. Ya veis cómo nos ha actualizado los datos que teníamos en los ejemplos, y eso ha hecho que también la celda E36, donde teníamos puesto un ejemplo y que era la suma de dos celdas, también ha actualizado automáticamente su resultado y ha pasado de 110 a 105, ya que el valor que teníamos de aleatorio ha pasado de 10 a 5. Si yo vuelvo a actualizar el valor de esta fórmula, nos vuelve a cambiar el resultado que teníamos. Apliquemos ahora estos conceptos a operaciones aritméticas. Veamos las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones utilizando números celdas y combinaciones de ambas. Como hemos visto, podemos hacer más 50 o bien sumar las dos celdas que tengan los datos que queremos. Y un último ejemplo con una combinación de ambas. Muy bien, he terminado de cumplimentar toda la tabla y para que veáis que era el mismo ejemplo que habíamos hecho, pero con las diferentes operaciones aritméticas. Un consejo, si abrimos una celda pulsando F2, ya sabéis que os explicaba todo sobre las celdas, tanto en el primer capítulo como en el segundo capítulo de este curso, que tenéis en la descripción y que os pongo aquí mismo para que no se pierda nadie. Y como os decía, cuando abrimos una celda y vemos el detalle de lo que contiene, se nos marcan automáticamente aquellas celdas que se están utilizando. Es decir, en esta celda estamos viendo cómo divide la celda D67 entre la F67 y las tenemos aquí seleccionadas. Si yo quiero cambiar la F67 por la F68, puedo borrar y escribir el número que quería, o bien clicar en el recuadro de la celda y mover la selección a la celda donde yo quiera. Vamos a dejarla donde estaba. Perfecto, vamos a ver ahora otras funciones como los textos y las fechas. Recordad darle a like si os está gustando este vídeo y suscribiros al canal Fácil con Excel para apoyarme y estar informados de todos los vídeos que vaya publicando. Texto y fechas. Primero vamos a aprender aquellas funciones que nos sirven para extraer datos de otras celdas. Podemos utilizar las funciones izquierda, derecha y extraer, entre muchas otras funciones que tenemos en el apartado de fórmulas, subapartado de texto, y lo podemos extraer de datos que contengan números, fechas o textos. Empecemos utilizando la fórmula izquierda, escribimos igual, izquierda, automáticamente ya nos está avisando de cuál es la fórmula. Podemos tanto clicar encima de izquierda si no queremos acabar de escribir la fórmula completa, o incluso podemos utilizar el botón tabulador. Automáticamente nos termina de escribir la función y nos dice que seleccionemos el texto, es decir, aquella celda que contiene el texto del cual queremos extraer datos, y el número de caracteres que queremos extraer, contando siempre, en este caso, desde la izquierda. Muy bien, pues seleccionamos la celda D10 y yo quiero los primeros 4 caracteres. Nos devuelve 9875. Ahora vamos a utilizar esta misma función, pero con el ejemplo de una fecha. Escribimos igual, izquierda, seleccionamos la celda que contiene los datos y ponemos solo 2 caracteres para que nos dé el día, 05. Repitamos el proceso con un texto, pero en esta ocasión abriremos el detalle que tenemos arriba en la barra de fórmulas. En esta ventana de ayuda que hemos visto antes, primero nos dice también que indiquemos la celda del texto, seleccionamos la celda y en el siguiente apartado indicaremos de nuevo el número de caracteres. Escribiremos un 5 y ya veis a mano derecha cómo te va haciendo un resumen. En el texto de la celda D14, que es Fácil con Excel, cogeremos número de caracteres 5 y el resultado será igual a fácil. Al ir cambiando entre argumentos de la función, veis como abajo también cambia la descripción de ayuda. Os habréis dado cuenta que cada uno de estos argumentos es el mismo que tenemos en la fórmula, separada con el punto y coma. Muy bien, utilicemos ahora los mismos ejemplos para las funciones derecha y extraer. De nuevo, lo primero que nos indica es que digamos la celda que contiene el texto e indiquemos los caracteres que queremos extraer. Vamos a ponerle 5.
Vamos a utilizar ahora el copiar y pegar fórmulas para que nos aplique la misma fórmula que ya tenemos en otra celda diferente. Este es un concepto que ya hemos trabajado en el capítulo 2 de este mismo curso, celdas y rangos. Os lo dejo aquí ya en la descripción para que nadie se pierda ningún capítulo. Muy bien, pues seleccionamos la celda que contiene la fórmula y nos vamos a la celda destino donde la queremos poner. Por defecto, el Excel ya detecta que la celda original tenía una fórmula y por lo tanto lo primero que nos va a pegar también será la fórmula. Si abrimos el detalle de la fórmula que acabamos de copiar y pegar, vemos cómo ya nos ha actualizado la celda origen que contenía los datos. Sin embargo, el número que no era dinámico se ha mantenido fijo y nos devuelve igualmente los 5 caracteres empezando por la derecha. Voy a completar estos ejemplos y ahora lo vemos. Sigamos con el ejemplo de la función derecha aplicada a una fórmula. Como siempre, abrimos la celda, escribimos derecha, seleccionamos la celda que contiene y el número de caracteres que queremos que nos devuelva. Y ahora veamos la función extraer. Ahora cogeremos de una celda en concreto los datos exactos que queramos estén donde estén. Para ello, escribiremos igual extrae los datos de la celda C10, escribimos punto y coma, la posición inicial de los datos que yo quiero extraer serán en este caso el carácter número 6 y a partir de aquí, punto y coma de nuevo para cambiar de argumento, devuélveme 2 caracteres. Muy bien. Vemos que en la celda original, si buscamos la posición número 6 y cogemos los 2 siguientes caracteres, son estos 2. Vamos a aplicar lo mismo tanto para fechas como para textos. Y en cada ejemplo vemos que nos devuelve siempre los 2 caracteres siguientes a contar desde la posición número 6. Veamos ahora funciones muy útiles de texto. Vamos a ver la de largo, espacios y minúsculas en contratos, fechas y texto. La función largo lo que nos dirá es la cantidad de caracteres que contiene la celda que nosotros queramos. Escribimos igual, largo y la celda que contiene los datos. En esta ocasión la vamos a escribir en lugar de seleccionar. Nos dice que la celda original tiene una longitud de 20 caracteres. Ahora vamos a utilizar la función espacios, que lo que nos hará es quitar todos aquellos espacios que el Excel detecte automáticamente que son innecesarios. Seleccionaremos la celda original, de forma que donde hay más de un espacio nos los ha eliminado, y copiaremos las 2 fórmulas a la vez y aplicaremos estas 2 fórmulas a los siguientes ejemplos. Lo primero que os saltará a la vista es que en el largo de la fecha nos está indicando 24. Eso es porque yo he introducido espacios tanto detrás como delante de la fecha que teníamos y me está indicando que son un total de 24 caracteres. Eso, para utilizar fórmulas que combinen diferentes celdas, nos daría errores ya que no detectaría que es una fecha. Y por ejemplo, en el texto había introducido también espacios de más entre palabras que la fórmula espacio nos elimina automáticamente. Y por último, veamos un ejemplo de cómo utilizar la función minúsculas. Escribimos igual minúscula y simplemente lo que hará es convertir a minúscula cualquier texto que tengamos escrito. Veamos ahora las funciones de fechas. De nuevo, siempre podemos ir a la cinta de opciones, apartado de fórmulas y abrir el desplegable de la categoría que queramos. Y os enseñaré algunas de las que más utilizo. La función hoy nos devolverá siempre la fecha actual. Para ello, abriremos con un igual, escribiremos hoy y abriremos y cerraremos un paréntesis. Automáticamente la celda nos devuelve el día de hoy. Una vez tengamos una celda con una fecha, podemos utilizar otras funciones para obtener datos como el año, el mes o el día. Si escribimos igual año y seleccionamos una fecha, nos devuelve el año de esa fecha y lo mismo con mes y día. Utilizando las funciones mes y día. Dado que para el Excel el resultado de una función no deja de ser un dato, yo puedo utilizarlo para crear una fórmula. Siguiendo el ejemplo que teníamos, hoy, día 5 de junio del 2023, si yo le quiero sumar un día, nos devolverá el día 6 de junio de 2023. También podemos sumar meses a una fecha utilizando la función fecha-mes, indicando siempre la fecha inicial seguida de la cantidad de meses que le queramos sumar. Genial, vamos a ver ahora funciones matemáticas.
Como siempre, podemos ir a la cinta de opciones, pestaña de fórmulas y abrir el desplegable de la categoría en concreto donde nos encontremos, pero vamos a ver 3 de las más usuales. Siguiendo el ejemplo de nuestras facturas del año 2023 con los siguientes importes, vamos a sacar el promedio, el máximo y el mínimo de nuestras facturas. Para ello, escribiremos la función igual promedio y seleccionamos el rango de datos que queremos que analice. Aquellos que no sepáis qué es un rango, podéis veros el capítulo número 2 de este curso donde te hablo de los rangos y las celdas. Lo tenéis aquí y en la descripción de este vídeo. Bien, el promedio de las facturas de mi empresa son 355.786. Muy importante, por defecto, si seleccionamos un rango de datos, abajo a la izquierda nos indicará siempre los datos promedio, recuento y suma. Bien, veamos ahora la función max. Escribimos max y seleccionamos el rango de datos, de forma que nos indica que la factura más elevada que tenemos es de 1.000.000 y la mínima escribimos igual min con el mismo rango de datos y nos dice que la más pequeña es de 50.050 euros. En una relación de 6 facturas puede que parezca que no es muy útil, pero de nuevo, si tenemos un Excel inmenso con miles y miles de celdas, realmente es muy útil poder sacar un análisis en segundos. Sigamos viendo más funciones matemáticas, como sería el redondear, y trabajaremos con los datos de ejemplo de la celda G29, en la que vemos el número menos 3.513,5421. Prestamos mucha atención de que este número está en negativo y empezamos con los ejemplos. Vamos a utilizar la función redondear. Vemos cómo nos muestra 5 ejemplos que utilizan esta palabra, pero para el ejemplo que queremos ver seleccionaremos redondear y pulsaremos tabulador. Ahora podemos o bien escribir aquel número que queremos redondear o bien seleccionar la celda que contiene ese dato. Seleccionamos la celda G29 que contiene nuestro ejemplo e indicamos el número de decimales que queremos que redondee. En el ejemplo teníamos 4 decimales, pero yo quiero que me redondee solo a 2 decimales. Por el contrario, si lo que queremos es que nos devuelva directamente el número entero de nuestro ejemplo, utilizaremos la función igual entero seleccionando la celda que contiene los datos y nos devuelve el mismo número pero sin decimales. Y por último, otra función muy útil es la del valor absoluto. Esta función nos devolverá el valor absoluto, es decir, que será un número sin el signo, y ya vemos que nos devuelve el número original pero sin el signo negativo. Por último, vamos a ver las funciones de contar y sumar, aplicándolas de nuevo en el mismo ejemplo que teníamos, pero ahora, en lugar de trabajar con los importes, trabajaremos con los números de las facturas. Para la función contar, escribiremos igual contar y seleccionaremos el rango que queremos que cuente. Vemos como nos dice que tenemos un total de 6 facturas que suman, vamos a utilizar la función suma, un total de 2.134.718. En el capítulo siguiente aprenderemos a utilizar estas mismas funciones, pero con el contar sí o el sumar sí. ¡Fantástico! Con estas funciones terminamos el capítulo de hoy. Gracias por ver el vídeo y espero que hayáis aprendido mucho. Como siempre, os dejo en la descripción los enlaces para acceder a todos los vídeos y nos vemos en el próximo capítulo.